Acuérdate que él se retira de la reunión del G7 en Canadá también porque él no estuvo de acuerdo en firmar un documento donde se establecía un techo al precio del petróleo ruso y en términos generales se pretendía por parte de los europeos una posición más agresiva hacia Rusia. En cambio, más bien él está en función también del escenario del Medio Oriente. En definitiva, eso fue una estrategia que empezó Biden. Empezaron a darse cuenta que no iba a tener éxito en la guerra en Ucrania, que en lo mejor opción iba a ser la británica de una guerra de terrorismo, etcétera, como la que han tratado de hacer. Y entonces desplaza la atención sobre Asia Occidental para tratar de resarcirse después del, no sé cómo llamarlo, del descalabro que fue la retirada de Afganistán, básicamente resarcirse de la derrota del descalabro de Ucrania. Ahora, en una situación donde están solicitando, donde Marco Rubio está solicitando, lanzando SOS a China para evitar que se cierre el estrecho de Hormuz, y después vas a China y le vas a decir que si el 10 de agosto no acepta cierta regla, le vuelve a poner el 150% de arancel, hay algo que no está cuadrando allí, ¿no? Entonces, el hecho de haber atacado tanto frente a la vez, el hecho de no tener una estrategia clara y el hecho de haberse montado en una agenda maga que conllevaba un ataque frontal inclusive a los factores de poder principal de Estados Unidos, el establishment, que viene siendo el corazón del sistema, que viene siendo el sistema financiero, BlackRock, Vanguard, toda esa gente, todo el mundo de las finanzas, etc. Si bien Trump tenía una rama de olivo con el secretario del Tesoro, básicamente era una estrategia en que inclusive conducía dentro de lo que era el proyecto Genius a redimensionar la Fed y establecer un sistema de criptomonedas, etcétera, redimensionando todo el sistema bancario. O sea, la agenda maga era muy ambiciosa y pretendía atacar no solo redimensionar el Pentágono, el presupuesto del Pentágono, de sacar del juego gran parte de las grandes contratistas para darle cabida al Silicon Valley, a Musk, Elon Musk y su grupo, darle más peso del que ya tienen, atacar el aparato mediático, el aparato de inteligencia, que era parte de ese mismo pulpo, cuya cabeza fundamentalmente era el tema financiero. Pero Trump se dio cuenta que la correlación de fuerzas no se lo permitía, porque además ellos se atrincheraron en Europa. O sea, los que están en Canadá y los que están en Europa no son canadienses europeos, son básicamente representantes del capitalismo globalista que estaba con Kamala, con Biden, con Hillary, con todo ese sector. Ellos, antes de ser alemanes, son parte de ese sistema. Entonces, se atrincheraron en todos esos países y la correlación de fuerza interna externa. Entonces, Trump, con olfato político, decide un vuelco de 180 grados, pero este tipo de vuelco genera, no solo en el sector petrolero, sino en general, mucha inestabilidad, mucha inseguridad. Y la manera en que se manejó, no solo la situación en Ucrania, donde la iba a resolver en 3 días, sino ahora. Y ya van la situación, 4 o 5 meses y nada. Siendo una cosa, porque ahí es donde se ve la contradicción de Trump. Trump no quería los debates con Kamala porque no podía reaccionar, porque no quería evidenciar su agenda maga, denunciar que la guerra en Ucrania había sido una estrategia mal concebida desde el 97 por parte de Estados Unidos y de ampliar la OTAN, una cantidad de cosas. Él tenía posiciones muy críticas que la fue manifestando en algunas entrevistas a lo largo de los años, pero se olvidó de todo eso, porque llegó un momento que no quiere activar los sectores populares en realidad, ni la misma clase media, entre comillas, como la llaman ellos, porque quiere mantener intacto un sistema, ¿cómo se puede decir?, muy piramidal, ¿no? Donde finalmente lo que quería simplemente es sustituir una parte del sector Paramount, que tenía el control, el liderazgo, la hegemonía de este sistema, por otra parte, por otra red, donde están en los Musk, donde están otro sector empresarial, ¿no? Pero
se dio cuenta que no tenía las condiciones necesarias. Entonces, todo esto ha generado una gran inestabilidad, porque en definitiva... claro, porque es que además las políticas de Trump van dando bandazos, ¿no? Más o menos. Están con Omar Santos. Entonces, y creo que con el mismo tono del señor Virgües que interpretó ese famoso personaje. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.